Soy un monstruo que solía cazar otros monstruos aterradores para el gobierno en secreto. Me arrastré por las paredes. Mis garras repiqueteaban silenciosamente contra las tuberías y el cemento, mientras todas las alimañas se dispersaban en mi presencia. Después de acabar con el Dr. West, la agencia se enfureció. Me buscaban por todo el estado. Su preciada máquina de matar. En definitiva, eso era lo que yo era para ellos. Un medio para un fin. Un perro de ataque. Todo lo que me ofrecían era solo para mantenerme en la oscuridad, para evitar que me volviera contra ellos. No era más que falsa compasión. Una vez que probé la libertad, supe lo que tenía que pasar. Sabía que no podía permitirme seguir siendo su títere. Así que me fui. Me capturaron, y luego escapé, y maté a la mujer que me creó. Una mujer con una personalidad mucho más parecida a la de una bruja que a la de una científica. Durante lo que consideré como un mes, he estado viviendo entre las paredes de la instalación. Me alimento de cualquier roedor y animal pequeño que pueda atrapar con mis garras. Desde zarigüeyas hasta arañas y ratas. Verás, así puedo vivir en sus narices. Claro, es un poco incómodo y todo eso, pero es un sacrificio que vale la pena. Me di cuenta de que los equipos de búsqueda que enviaban se estaban agotando. Salir a buscarme se estaba convirtiendo en un desperdicio de recursos. Los superiores probablemente lo sabían. Quienquiera que fuesen, no es que realmente me preocupara. Así que una noche decidí irme. Estaba harto de estar encerrado entre las paredes de este edificio. Pensé que le había dado tiempo suficiente a la agencia para que redujera sus esfuerzos. Al menos por ahora. Tenía un plan y un aliado. Alguien dentro que podía ayudarme. El Dr. John. Me debía una por haberle perdonado la vida. Así que pensé que pedir un favor así no debería ser un problema. Me puse a gatas y me abrí paso sigilosamente hacia los conductos de aire. Ya me resultaban demasiado familiares. Los había estado usando para espiar a todo el personal del edificio. Así fue como descubrí que la situación se estaba calmando. Me arrastré hasta el ala de ciencias, cerca del área donde me crearon. Tuve cuidado de no arañar el material con mis garras, ni de delatar mi ubicación haciendo demasiado ruido. No, John, todo esto empezó porque eres un incompetente. La 16A desapareció porque no supiste escuchar a West, y ahora no solo está probablemente a 2 metros bajo tierra, sino que esa monstruosidad que creó nos está vigilando. La voz rugió desde abajo. Seguí avanzando por el conducto y miré a través de una de las cubiertas. Percibí el familiar aroma del Dr. John. La habitación de abajo era de un blanco inmaculado y esterilizado, como casi todos los laboratorios de este edificio. El Dr. John y su aparente rival estaban a menos de medio metro de distancia. El otro científico le gritó con una furia que nunca antes había visto. ¿Qué se suponía que debía hacer?, replicó John. West es un maldito psicópata, caray. La mayoría de ustedes lo son. Ni siquiera sé por qué acepté este trabajo. El otro científico retrocedió, dio un paso atrás y se ajustó la bata. John se acercó. Ambos sabemos perfectamente por qué aceptaste este trabajo. Quieres estudiar las cosas que no son de este mundo, las cosas que hacen ruido en la noche, ¿verdad? Porque fue una de esas cosas la que se llevó a tu hija, ¿no? Inmediatamente, John levantó el puño y le lanzó un golpe brutal al hombre. A continuación, lanzó una diatriba furiosa. Te juro por Dios que no vuelvas a usar así a mi hija. ¿Me oyes? No menciones su nombre antes de que te meta una botella de ácido. El científico que había recibido el golpe contraatacó, asestando un puñetazo en la mejilla izquierda de John. Rápidamente se enzarzaron en una pelea a muerte. Un torbellino de puñetazos y forcejeos para imponerse. Me pareció oportuno intervenir en ese momento. Introduje mis garras por las ranuras de la cubierta del conducto de aire, apliqué fuerza y lo arranqué. Para cuando ambos se dieron cuenta, ya estaba en el techo, encima de ellos. Ya me había desplomado. ¡Qué demonios!, exclamó el científico anónimo mientras me abalanzaba sobre él e interrumpía su discurso. Rápidamente lo levanté por el cuello y lo lancé al otro lado de la habitación como si fuera un peluche, lo que provocó que se estrellara violentamente contra la pared y quedara inconsciente.
Sujeto 16A, gracias. ¿De dónde viene?, preguntó el doctor John. Brown, dije sin rodeos. Me llamo Brown. Bueno, lo siento. Me refiero a Brown. Gracias de nuevo por eso. Y tampoco tuve la oportunidad de agradecerte por salvarme hace un tiempo cuando escapaste. Pero veo que no tuviste la misma compasión por el Dr. West. Sinceramente, no te culpo. John levantó la cabeza al verme, erguido sobre él, fijándose en mis ojos brillantes y en el contraste de mi piel azul con el mármol blanco pulido de la habitación. Le perdoné la vida, doctor, dije. Ahora necesito que usted tenga la misma cortesía conmigo. ¿Y eso es...? John levantó una ceja. Ayúdame a escapar sin ser visto. Sal de este lugar miserable. Llevo aquí demasiado tiempo. Me alimento de las criaturas que acechan en las paredes. Es hora de volver a donde pertenezco. A la libertad. John hizo una pausa. Pensó críticamente en lo que acababa de decir. Sí, creo que puedo. Después de que los altos mandos decidieran que el Dr. West probablemente estaba muerto, me ascendieron a jefe de la División de Ciencias. Esa decisión fue más por necesidad que por cualificación, pero necesitaban a alguien al mando lo antes posible. Seguridad vigila todo lo que entra y sale de este edificio, así que será un poco complicado. Me preocuparé por las amenazas físicas, respondí, abriendo mis dedos y permitiendo que mis garras quedaran en plena exhibición. Hay una cosa más, añadió John. Quiero ir contigo. Tengo el presentimiento de que a los de arriba no les gusta que yo sea el culpable de haberte liberado del cautiverio. Las cosas se están poniendo raras por aquí. La gente no me dice lo que debería. Algo me dice que no estaré en esta posición por mucho tiempo. Simplemente asentí con la cabeza, empatizando plenamente con la decisión de John. Aunque teníamos diferentes motivos para nuestra tan esperada salida de la agencia, era evidente que ambos entendíamos perfectamente que no son lo que aparentan ser. Tras una breve discusión, John y yo nos pusimos a trabajar en cómo salir de allí. Yo, por supuesto, me vi obligado a escabullirme y hacer reconocimiento mientras John manipulaba el sistema desde dentro. Manipulaba a los guardias y usaba su título para acceder a todo lo que necesitáramos. John llamó a uno de los guardias al mando con una tarjeta especial que necesitábamos para acceder a la sala de armas. En caso de que algo saliera mal, necesitaba que John pudiera defenderse. Así que le dije que se abasteciera con todo lo que pudiera ocultar bajo su bata. No solo teníamos que preocuparnos por el personal de seguridad humano, también teníamos que preocuparnos por otros críptidos que habían sido capturados y contenidos en el edificio. Al principio, el plan era escabullirnos y evitar absolutamente todo. Pero entonces se nos ocurrió usar a 1 o 2 críptidos como distracción, considerando que la primera opción tenía muy pocas probabilidades de éxito. Más tarde esa noche, cuando el sol comenzaba a ponerse y la actividad en las instalaciones disminuyó, volví a subir a los respiraderos para echar un vistazo y asegurarme de que no hubiera moros en la costa camino a las celdas de contención de críptidos. Pronto, los turnos rotarían y los guardias nocturnos aparecerían. Puse la mira en una de las jaulas de Wendigo. Primero, porque los guardias tenían la potencia de fuego suficiente para someter a un Wendigo sin derramar mucha sangre. Segundo, porque los Wendigos son rápidos, ágiles y veloces. Son engañosos y manipulan las voces de los seres queridos de la víctima. Yo lo sabría, ya que he tenido que abatir a algunos. Al llegar a las celdas de contención de críptidos, miré a ambos lados del pasillo, asegurándome de que no hubiera guardias apostados. No tenía mucho tiempo antes de que cambiaran de turno, así que tuve que actuar rápido. Apreté con fuerza la tarjeta de acceso que me había dado el Dr. John. Pensaba usarla en la jaula. Me arrastré por el techo a gatas, bajé por la pared y me puse de pie, mirando fijamente al Wendigo elegido a través del cristal de su celda, que había sido insonorizada especialmente para impedirle usar su habilidad de imitar la voz. Me miró furioso a través del cristal, con esos ojos hundidos en la calavera de ciervo. Claramente, aún resentido por haber sido yo la razón principal por la que había estado allí. Pasé la tarjeta de acceso a su celda, sonó un pitido silencioso, y la pared de cristal comenzó a descender hacia el suelo, permitiendo que el Wendigo avanzara libremente.
Inmediatamente, me atacó con una embestida. Lo agarré por la carne podrida de su cuerpo y con la otra mano sujeté la boca de su cráneo de ciervo, manteniendo sus mandíbulas sujetas con mi fuerza. «Me obedecerás o te mataré. ¿Entendido?», gruñí, mostrando los dientes para intimidar a la criatura rival y establecer mi dominio. El Wendigo todavía intentaba liberarse y luchar contra el agarre que le había impuesto, pero solo apreté más y lo mantuve en su lugar mientras luchaba por escapar de mi alcance. Para intimidarlo aún más, extendí los dedos con la mano libre y dejé que mis garras se vieran a centímetros de sus ojos. Era evidente que sabía que mi amenaza era seria. Dejó de luchar rápidamente al darse cuenta de que mi poder físico era demasiado grande para él. Mientras lo mantenía en su lugar, el Wendigo comenzó a imitar la voz del Dr. John para hablarme. «Eres diferente a los demás, eres fuerte. Muy fuerte», la felicitó. Su mandíbula permaneció inmóvil mientras hablaba. «Gracias. Ahora lo que necesito es que distraigas a los humanos, los de negro. No los mates ni les causes daño grave. Seguramente te eliminarán si lo haces. Y créeme cuando te digo que tienen los medios para acabar con tu existencia». El Wendigo permaneció en silencio un momento, reflexionando sobre mis palabras mientras se apoyaba contra la pared, aún inmovilizado por mi agarre. «¿Y qué recibiré a cambio de mis esfuerzos?», preguntó. Su voz casi resonó en mi cabeza. «Volveré por ti, te ayudaré a recuperar la libertad, siempre y cuando me hagas una promesa que serás fiel a cumplir». «¿Y eso es?». El críptido frunció el ceño. Su boca seguía inmóvil. «Nunca volverás a matar ni a buscar a otro humano. Solo te alimentarás de lo que la naturaleza te ofrece. A menos que un humano haya iniciado un conflicto y desee causarte un gran daño, lo dejarás en paz. Sé lo que eres, cómo te convertiste en esta monstruosidad. Pero si eres capaz de combatir tu lujuria, tu sed de su carne y hueso, me aseguraré de que seas libre de nuevo si me ayudas». Nunca había visto una expresión más sorprendida en ninguna entidad, humano, animal o críptido. El Wendigo estaba realmente estupefacto ante tanta comprensión y compasión. Bajé la guardia, aparté mi garra de su mandíbula y le permití enderezarse. «¿Qué eres?», preguntó, sin dejar de imitar la voz de John. «Yo no soy ellos, no estos. Los humanos merecen ser salvados, pero estos están corrompidos sin remedio. Sé que fuiste uno de ellos hace tiempo, y que aún hay ese espíritu de empatía en tu interior. Aunque tu sed de sangre te diga lo contrario». Me di cuenta de que estaba muy confundido. Le daba vueltas en la cabeza en silencio, intentando comprender la gravedad de lo que le proponía. Lo animé a darse prisa y tomar una decisión. No nos quedaba mucho tiempo antes de que los guardias del turno de noche empezaran a hacer sus rondas. «Lo haré», me anunció finalmente. Inclinó la nariz de su cráneo de ciervo hacia arriba y dirigió su mirada sin vida hacia el final del pasillo. «Volveré por ti, te doy mi palabra», dije, agarrándome a la pared junto a mí mientras comenzaba a arrastrarme de vuelta a la entrada del conducto de aire. Nos miramos una última vez antes de irnos por caminos separados. De verdad tenía la intención de volver por él, antes de lo que uno podría pensar. Había pasado tanto tiempo sirviendo a la humanidad que nunca había intentado conectar con los demás críptidos. No así. Siendo justos, a la mayoría de las criaturas no les gustaba mi compasión. Pero él era diferente. Había una chispa en él, vestigios duraderos de su humanidad. Solo necesitaba seguir haciendo todo lo posible para sacarla a la superficie. Brecha de seguridad nivel 5, todos los agentes posibles, a la acción. Se escuchó la voz femenina por el altavoz. Era evidente que se habían dado cuenta de que el Wendigo estaba fuera de contención. El tiempo se agotaba, así que aceleré y corrí por el conducto. Seguí el rastro del Dr. John hasta el extremo norte del edificio, donde me esperaba. Había liberado al Wendigo en el extremo sur. Podía oír los pasos de todos los soldados avanzando en dirección contraria a la mía. La mayoría maldecía y maldecía por tener que responder a la alerta de seguridad a tan hora. Llegué a donde necesitaba estar, salí de los conductos y bajé al garaje de transporte, el lugar donde se enviaban y sacaban los suministros de las instalaciones.
John me esperaba en uno de los camiones de transporte. El motor estaba en marcha y las puertas traseras del contenedor estaban abiertas. Subí a la parte trasera de la camioneta, cerré las puertas y me acerqué a la cabina donde conducía John. «Buen trabajo, doctor». Lo felicité mientras arrancaba y se dirigía a la salida del edificio. Normalmente, el lugar estaba vigilado por guardias en las torres y ventanas. Pero como todos estaban ocupados con el Wendigo, no fue un gran problema. Ni siquiera las cámaras de seguridad detectaron nada fuera de lo común. Las ventanas del camión estaban muy tintadas, ocultando la figura del Dr. John. Así tuvimos tiempo suficiente para desaparecer. Hasta ahora, todo había salido como debía. Logramos escapar sin que nos detectaran. El plan había salido a la perfección. Hablé con el Wendigo. «Tenemos que volver a buscarlo pronto», le dije a John. A lo que él respondió con un gesto brusco, apartando la vista del camino un momento. «¿Qué?». Prácticamente se puso histérico. Le prometí que volveríamos a rescatarlo, que lo liberaríamos. «¿Quieres que otro Wendigo ande suelto?». «Sí, porque eso es justo lo que el mundo necesita, ¿no? No lo entiendes como yo, no es como los demás. Creo que puedo lograr que supere su sed de sangre, que deje de alimentarse de tu especie. Es un maldito Wendigo, Brown. ¿De verdad vas a confiar en lo que dices solo porque hiciste un trato con él?». «Siga conduciendo, doctor», dije con severidad. Habíamos recorrido unas 12 millas. En ese momento probablemente habían dominado y puesto al Wendigo nuevamente en contención, y pronto se darían cuenta de la ausencia del Dr. John del edificio. «Ya hemos superado el punto de no retorno», anunció John. «No puedo volver atrás, al menos no sin que me disparen. Te garantizo que idearemos un plan médico, pero volveré por él. ¿Te unas o no?». John guardó silencio un momento mientras tomaba su turno. Claramente, quería que este desacuerdo se apoderara de él. «Tenemos que darnos prisa y dejar este camión atrás», dijo, ignorando mi comentario. «Es muy probable que tengan un rastreador». «Me pregunto por qué no me pusieron uno», añadí. «Cuando West te estaba diseñando, nunca pensó que fuera necesario. Pensó que agradecerías lo que la agencia te daba en cuanto a refugio y comida. Para ser una mujer tan inteligente y con tanto talento científico, fue una completa ingenua. Créeme cuando te digo que tomaste la decisión correcta al destrozarla. El mundo está mucho mejor sin ella». «Supongo que ella también te mostró muy poca amabilidad», respondí. «Definitivamente, siempre me menospreciaba en cada oportunidad. Sin importar lo que hiciera, ella siempre era la mejor científica. Incluso se atribuía el mérito de algunos de mis trabajos aquí y allá». Tras unas horas y casi 100 millas de viaje, John estacionó la camioneta en un estacionamiento abandonado de un antiguo bufete de abogados. Así, esta parte de nuestro viaje terminó sin incidentes. «Desde aquí nos dirigiremos al bosque cercano a esperar un rato», dijo John mientras sacaba una pistola del bolsillo. «También traje una granada, por si te lo preguntabas. Brillante idea, doctor. Pero recuerde lo que debe pasar cuando las cosas se calmen», le dije. «Sí. Me despidió con un gesto de la mano, de forma alegre. Salimos del vehículo por caminos separados y emprendimos el viaje hacia el bosque. Apenas unos minutos después, nos detuve tras una idea que se me ocurrió. «¿Destruimos el camión?», propuse, mirando a John con disimulo. «No, eso atraerá demasiado la atención y resultará sospechoso. Por ahora, que lo encuentren. Estarán ocupados con esa prueba y menos pendientes de nosotros». Continuamos nuestra caminata por el paisaje agreste. Siendo sincero, me resultó bastante irritante tener que moverme tan lento, en comparación con lo que estaba acostumbrado, para poder seguirle el ritmo a John. Los árboles eran mucho más densos y abundantes en este bosque en particular, más que en cualquier otro que hubiera visto antes. La vegetación nos rodeaba por todas partes, creciendo sin ninguna intención de disminuir. Estábamos a solo 1 milla de profundidad. Tenía la intención de recorrer al menos 10 veces más antes de detenernos por ese día. De repente, percibí un olor fuerte y embriagador a algo que venía de arriba. No estaba del todo seguro de qué era, pero se acercaba a cada segundo. Podía notar que se movía rápido, justo cerca de nosotros. «Prepárense, huelo algo», dije, y John agarró su pistola.
Miré al cielo, intentando avistar lo que se acercaba. ¿Sabes qué es?, preguntó John, con una expresión nerviosa dibujándose en su rostro. No, pero tienes que bajar. Antes de poder terminar mi frase, recibí rápidamente un golpe poderoso lo suficientemente fuerte como para enviarme por los aires y estrellarme contra un árbol cercano. El golpe me había aturdido, pero solo un poco. Logré levantarme rápidamente y recuperarme. Me puse de pie y por fin pude ver a mi atacante. Frente a mí, había una especie de ave gigante. Era enorme, incluso más alta que yo desde el suelo. Su envergadura debía de ser de más de 6 metros, hablando de eso. Sus alas eran de color púrpura oscuro, al igual que la mayor parte de su cuerpo. La cabeza de la criatura tenía forma de rectángulo. No tenía mucho cuello, pero en la mitad inferior poseía enormes garras afiladas que probablemente podrían contener un coche entero. Su anatomía era tan aterradora como extraña, sin mencionar su largo pico negro con múltiples filas de dientes afilados. Algunos de ellos aún conservaban carne de comidas y víctimas anteriores. Los bordes del pico también estaban cubiertos de sangre. John inmediatamente comenzó a disparar su pistola contra el críptido, impactándolo con varios disparos en las alas. Esto pareció enfurecer a la entidad, a pesar de que las balas penetraron el tejido. Extendió aún más las alas y emitió un chillido ensordecedor en dirección a John. Me acerqué rápidamente al críptido para comenzar mi ataque. Giró la cabeza hacia mí, preparándose para nuestra pelea. Me levanté del suelo y me abalancé sobre el cuerpo de la criatura. Levanté mis garras para cortarle la cabeza antes de que se elevara repentinamente por los aires, haciéndome caer de nuevo al suelo. John intentó huir, pero la criatura era demasiado veloz. Se abalanzó sobre él y lo atrapó con sus enormes garras. ¡Ayuda! ¡Brown, por favor! ¡Ayuda!, gritó mientras el críptido comenzaba a levantarlo en el aire. Miraba a John con avidez, mientras éste esperaba con ansias devorar sus órganos. La criatura entonces empezó a volar en dirección contraria, adentrándose en el bosque. Rápidamente me puse a gatas y comencé a perseguirla, esforzándome al máximo para seguirle el paso. Salté rocas, me aferré a árboles y salté de un tronco a otro. Esta criatura era rápida, pero yo estaba ganando terreno y acortando la distancia. El único problema era que tendría que esperar a que aterrizara para atacarlo. Y para entonces, John podría estar muerto o gravemente herido. ¡Suéltame!, gritó antes de intentar zafarse de las garras de la criatura. Incluso intentó dispararle de nuevo, pero el arma hizo clic al apretar el gatillo, confirmando que el cargador estaba vacío. Noté que, a medida que avanzaba la persecución, los árboles del bosque parecían misteriosamente hacerse más grandes, más corpulentos e incluso más altos. Los troncos se estaban haciendo lo suficientemente grandes como para albergar a una familia de entidades en su interior. Este bosque era, sin duda, un foco de críptidos. Violaba todo tipo de leyes biológicas y naturales. Un lugar perfecto para que algunos humanos curiosos se adentraran y se vieran acechados por lo que se esconde entre estos árboles. Cuando la criatura aviar comenzó a disminuir la velocidad con John todavía en su agarre, percibí el olor de varios seres más que olían igual que él. Dirigí mi atención hacia arriba. En lo alto de lo que era, con diferencia, el árbol más grande que habíamos pasado hasta entonces, se alzaba un nido gigantesco, lleno de varias versiones más pequeñas de la criatura aviar que había atrapado a John. Al fin y al cabo, era una hembra. Descendencia, pensé. Esta cosa iba a alimentar a John vivo con sus crías. A pesar de ser mucho más pequeños que su madre y carecer de dientes, eran lo suficientemente grandes como para destrozar fácilmente a John, como si no fuera más que un gusano con extremidades. Y sin munición en su arma para defenderse, esa pronto se convertiría en su agonizante realidad. Me aferré al tronco del árbol y corrí hacia el norte tan rápido como pude. Las crías de la criatura apuntaron con el pico y graznaron emocionadas al ver a su madre acercarse con comida fresca. El hambre era palpable en sus ojos. Estaba a mitad de la subida al árbol cuando la madre emitió otro chillido retumbante en mi dirección, avergonzando por completo el sonido que habían producido las crías.
La horrible madre había dejado a John en el nido. Las crías se le echaron encima inmediatamente, ya que yo estaba a pocos metros. «Oigan, quédense atrás. Aléjense de mí», exigió, intentando desesperadamente ahuyentarlos y retrasar su inminente destino. Uno se abalanzó sobre John, quien respondió con un puñetazo en la punta. Aunque no logró detenerlo, su valentía fue admirable. Sus segundos se agotaban. No le quedaba mucho tiempo. Una de las crías lo agarró del brazo cuando por fin llegué al nido y le clavé las garras en la parte inferior del pico. Esto le provocó un chillido tan desagradable que me vibró todo el cuerpo. Tienes que recordar que mi audición es mucho mejor que la de un humano, así que, aunque John se quejaba, mis canales auditivos me picaban brutalmente por las ondas sonoras que los atravesaban. La madre estaba sumamente angustiada por lo que le había hecho a su hijo. En represalia, intentó abalanzarse y golpearme con el pico, pero falló y en su lugar impactó a John, quien se cayó del nido y rodó hasta una rama más baja del árbol. Me aferré con todas mis fuerzas mientras yo intentaba acabar rápidamente con las aves satánicas. Dos de las crías me agarraron los brazos simultáneamente. Podía sentir la carne viscosa y cubierta de saliva de sus gargantas, mientras mis manos se hundían más profundamente en su esófago. Contrarresté sus esfuerzos levantando las palmas de las manos mientras aún estaban dentro de ellas, y luego estiré los dedos para extender mis garras. Esto provocó que les atravesaran la nuca, tras lo cual arrastré los brazos verticalmente hacia el cielo hasta llegar a sus cerebros, matándolos al instante. Cayeron al suelo del nido mientras una sangre púrpura oscura resumaba de sus cráneos, ahora perforados, empapando el nido bajo nosotros. La madre estaba furiosa, más enojada que nunca. Era obvio que quería hacerme pedazos y hacerme sufrir por lo que había hecho. Voló y dio una vuelta en el aire. Voló hacia mí lo más rápido posible mientras emitía otro de sus ensordecedores chillidos. Ella procedió a cerrar sus alas, acercándolas a su cuerpo, aumentando su velocidad mientras se dirigía hacia mí. Saqué mis garras, preparándome para la inevitable colisión. Cuando me golpeó, salí volando del nido y me estrellé contra la copa de otro árbol, pero con la velocidad y la fuerza con la que choqué, caí casi por todo el largo del árbol, rompiendo y agrietando una multitud de ramas en mi camino mientras descendía. Cuando mi caída se detuvo, me disponía a saltar y arrastrarme de vuelta a la cima, para continuar la lucha, justo cuando la voz de John me detuvo. «Brown, toma esto», gritó desde abajo. Dirigí mi atención y bajé la vista hacia John, que estaba al pie del árbol con las botas en el suelo. Concluí que debía haber bajado de las ramas mientras yo trabajaba con el críptido aéreo. En la mano sostenía una granada, con la que estoy bastante familiarizado. Había visto a hombres usarlas constantemente en la agencia durante nuestras expediciones. «Espere, doctor, no tire del seguro todavía», le ordené, extendiendo una mano en su dirección para indicarle que controlara sus movimientos. «Iba a usarlo cuando me agarró, pero no pude meter la mano en mi bata», continuó. «Cuando baje volando, métete esto en el pico y mata a ese cabrón volador». Moví dos uñas como si dijera, «aquí». John me lanzó la granada, la atrapé y la sujeté firmemente con la mano mientras levantaba la cabeza hacia el cielo. El pájaro gigante estaba dando otra vuelta en círculo, regresando para un tercer golpe. Quería calcular el momento justo para evitar un desastre. Me aseguré de esperar la oportunidad perfecta. Me concentré en lo rápido que acortaba la distancia y decidí a partir de ahí. Quité el seguro cuando estaba a unos 15 metros de distancia. La intención, el ansia de venganza y la malicia en sus ojos pequeños y brillantes eran algo que nunca había visto. De verdad quería asegurarse de que sufriera a sus manos. En cuanto estuvo a su alcance, salté, rodeándome con su cuerpo plumoso y clavándole las garras en la espalda, asegurándome de levantarlas y cortarle la carne para infligirle más daño. Aulló, intentando escabullirse en pleno vuelo y quitarme de encima, pero fue inútil. Metí la mano en su pico entre gritos de agonía y le metí la granada en la garganta lo más rápido posible, evitando esos dientes de sierra. Entonces, retiré mis garras de su espalda y la solté.
cayendo y deslizándome por el suelo mientras levantaba tierra del impulso restante de nuestra lucha. Me recuperé rápidamente, me levanté y me di la vuelta para presenciar lo que estaba a punto de suceder. Ella seguía planeando por los aires, probablemente para dar otro círculo y golpearme. Pero al empezar a girar, un pequeño pero repentino estruendo surgió de las profundidades de su pico. Resonó en los árboles circundantes. Casi la mitad de su cabeza había sido arrancada y destruida por la explosión, exponiendo su cráneo de forma extraña y cubriendo la vegetación cercana con su ahora característica sangre púrpura oscura. «¡Dios mío!», exclamó John desde atrás. «Eso fue... ni siquiera sé cómo describirlo. Lo logramos. Ayudé a matar a un maldito críptido, y por primera vez en casi toda mi vida sonreí, divertida por el entusiasmo de John y orgullosa de nuestro trabajo en equipo. Corrí hacia él. Extendió la mano en el aire por alguna extraña razón mientras me acercaba. «¿Por qué hace eso, doctor?», pregunté. «¿Es un choque a esos 5? ¿Nunca has hecho uno antes?». «No, pero estaría dispuesto a intentarlo». Extendí mi mano derecha y golpeé la palma contra la suya. Inmediatamente gruñó de dolor mientras se agarraba las muñecas. «¡Ah! Me olvidé de la fuerza. Estaré bien», gimió, sacudiendo la mano con fuerza. «Deberíamos callarnos, doctor», le dije, «antes de que alguien más nos oiga». «Claro, claro», continuó. «Bueno, supongo que podría decirse que yo soy el cerebro y tú, ¿la fuerza?». Me giré y lo miré con la mirada perdida. Parecía un poco nervioso. Se sonrojó levemente mientras se frotaba la mano que le había dado con la mía. «Vamos a movernos». El doctor John y yo nos topamos con una cabaña abandonada a 10 millas de profundidad en el bosque. Era evidente para ambos que nos quedaríamos allí por el momento. También era muy probable que la matanza de la criatura aviar hubiera atraído la atención de otros críptidos, quienes pronto estarían allí para limpiar lo que quedara. Se acercaba el anochecer, las sombras de los árboles se intensificaban. Necesitábamos ser eficientes. Ya había dicho antes que no me entusiasmaba la idea de llevar a otros conmigo. Pero John era inteligente, y mucho más una ventaja que una desventaja. Me acerqué lentamente a los escalones de la terraza delantera que conducían a la cabaña, arrastrándome a gatas. El doctor John me seguía de cerca, esforzándose por ser lo más silencioso posible. La cabaña en sí estaba en buen estado, pero no impecable. Había manchas de podredumbre en la madera y los escalones de acceso a la terraza estaban abollados. La ventana delantera izquierda tenía una grieta en el centro y la vegetación comenzaba a crecer por los lados de los cimientos. Olfateé el aire, intentando percibir el olor de alguna entidad dentro de la estructura, pero me alivió no encontrar nada. Parecía seguro, por el momento. «No huelo nada, doctor. Debería ser seguro, pero tenga cuidado con su entorno». John asintió, claramente de acuerdo con mi evaluación. «Bueno, tú eres el experto», resopló levemente antes de seguirme hasta la cubierta. Corté lo que quedaba de la cerradura con mis garras y abrí la puerta, dejándonos entrar a ambos. Me puse de pie en el vestíbulo, ya que el techo tenía unos 3 metros de altura, lo que me dejaba solo 30 centímetros de altura. En caso de que hubiera algo dentro que estuviera enmascarando su olor, John y yo hicimos un barrido del interior, queriendo ser minuciosos sobre si estábamos solos o no. No encontramos nada más que telarañas y polvo. Además, había cubiertos viejos en la cocina, confirmando que éramos los únicos en la cabaña. «Muy pronto tendremos que pensar en la comida», anunció John, trayendo una pila de leña para la vieja, agrietada y desgastada chimenea de piedra del vestíbulo. «En efecto», respondí. «De hecho, incluso puedo salir ahora mismo a ver si puedo matar algo y traerlo de vuelta mientras enciendes la fogata. Distribución del trabajo». John levantó la vista mientras empezaba a ordenar y apilar la leña en la chimenea. Parecía complacido con mi propuesta. «Bueno, date prisa, ya casi oscurece. No es que esté muy preocupado por ti, es que...». Su voz se fue apagando. «¿Qué ocurre, doctor?», pregunté, desviando mi mirada hacia él. «No quiero estar solo cuando oscurezca, ni siquiera dentro. No quiero parecer cobarde. Solo...».
Levanté una uña en el aire, cortando su frase. Entiendo, no tiene que dar explicaciones, doctor. Intentaré volver lo antes posible. No haga ruido y manténgase agachado. No querrá llamar la atención de lo que pueda estar acechando entre estos árboles. Y con eso, abrí la puerta, me puse a gatas y me adentré en el bosque. Mi visión nocturna empezó a mejorar a medida que oscurecía. Me dirigí al oeste de la cabaña, olfateando constantemente el aire para ver si percibía algún olor extraño. Principalmente, algo así como un ciervo. Sé que John y yo no podríamos quedarnos aquí mucho tiempo. Primero porque la agencia vendría por nosotros y no tardarían en encontrarnos. Segundo, los otros críptidos se darían cuenta de nuestra presencia e intentarían matar o llevarse a John, dado que es humano. 3. Porque le prometí a un Wendigo en las instalaciones que regresaría en un plazo razonable para liberarlo, siempre y cuando cumpliera su parte del trato y solo se alimentara de animales y otros monstruos, no de carne humana. No estaba familiarizado con este bosque, por lo que navegar y hacer un seguimiento de hacia dónde me dirigía resultó ser difícil. Me aseguré de tomar nota mental de dónde estaba la cabaña, en caso de que necesitara regresar rápidamente. Mientras me abría paso entre los arbustos y los árboles, finalmente empecé a percibir un olor fuerte, terriblemente potente, pero familiar. Sangre. Seguí el olor, que se hacía más intenso a medida que me acercaba a la fuente. Era fresco, y estoy seguro de que no sería el único que se acercara. Había un gran claro entre los árboles más adelante. Distinguí una figura corpulenta de pie o arrodillada sobre algo. Supongo que es una presa. Me aferré a uno de los árboles al borde del claro y trepé para tener una mejor vista, además de conservar el factor sorpresa. Miré hacia el suelo y un nuevo olor se había mezclado con la sangre. Era carne carbonizada, como si varias capas de piel se hubieran quemado hasta quedar crujientes. Retrocedí al ver cómo, de repente y simultáneamente, había emergido en mis fosas nasales. En el suelo me encontré con lo que parecía ser una criatura bípeda arrodillada sobre una manada de 5 lobos muertos. Todos destrozados, sin cabeza, medio cuerpo, una pata o una oreja. 2 de ellos perdieron las 4. La criatura no era muy alta, quizá 1,5 metros como máximo, pero era extremadamente musculosa, con venas azul oscuro a lo largo de sus brazos. Su piel era irregular, algunas quemadas hasta un negro crujiente, mientras que otras eran de un elegante marrón claro. Poseía pequeñas manchas de pelo verde oscuro en las zonas donde no tenía quemaduras. En la parte superior de su cabeza se asentaban no 2, sino 3 cuernos curvos, huesos blancos como huesos y puntas afiladas como cuchillas. La criatura notó mi presencia y se giró mientras emitía un gruñido profundo. Su rostro consistía en una boca triangular llena de dientes afilados como cuchillas, pero manchados de sangre. Sobre ella había una hilera de 5 ojos azules brillantes, todos clavados en mí mientras permanecía encaramado en el árbol. En su mano izquierda aferraba la cabeza cercenada de uno de los lobos. La sangre aún manaba por debajo del hocico. Esta entidad no parecía tener garras ni uñas, solo 6 dedos largos, carnosos y horriblemente carbonizados en cada mano. «Mío, mío, mío», repetía con voz ronca y un eco tan potente que podía oírse a kilómetros de distancia. Soltó la cabeza del lobo y me enseñó los dientes, cumpliendo su propósito de retarme a combate. Aunque no había salido a buscar batalla, ya me había visto. Desconocía el alcance de sus sentidos y habilidades, pero no podía arriesgarme a que me siguiera de vuelta a la cabaña, donde John era vulnerable. Así que hice lo único que me pareció lógico en ese momento. Bajé del árbol a toda prisa y me puse lo más alto posible. Abrí las manos y exhibí mis garras como tantas otras veces. El críptido cargó de inmediato, sin perder tiempo en hablar ni continuar con sus intentos de intimidarme. Estaba preparado, así que empecé esquivando a la criatura mientras éste, furioso, empezaba a blandir los puños frenéticamente hacia mí. Un puñetazo suyo impactó contra el tronco del árbol justo detrás de mí, ahuecando gran parte de la madera y lanzando astillas por los aires como resultado del fuerte impacto.
Agarré uno de los cuernos de la criatura con una mano y procedí a levantarlo, balanceándolo en círculos por un breve instante antes de estrellarlo contra el tronco ya dañado. Su masa, al chocar con el árbol, lo hizo caer al suelo, creando un estruendo espantoso por todo el bosque. La entidad me había pillado desprevenido con un golpe de su puño derecho tras recuperarme del aturdimiento del ataque. Me lanzó casi 3 metros hacia el claro, justo contra los cadáveres de lobos diezmados. La fuerza del golpe no se parecía a ninguna otra que había recibido antes, pero se necesitaría mucho más para hacerme ceder. Me levanté cuando la criatura cargó de nuevo, levantando ambos puños y preparándose para golpearme el torso. Cuando estuvo a su alcance, simplemente salté hacia adelante esta vez. Mi esbelta figura me permitió atravesar el hueco de sus 2 antebrazos, mientras estaban en el aire, y aterrizar detrás de él. No perdí tiempo y contraataqué. Me abalancé sobre su lomo y hundí mis garras lo más profundo que pude en su carne, haciéndole chillar y chillar, mientras un chorro de sangre con un patrón casi arcoíris se derramaba sobre mis brazos. Sus gritos de dolor contrastaban de forma impactante con sus gruñidos y rugidos de agresión y malicia. En represalia, la criatura me asestó un codazo rápido pero explosivo en el pecho, que me mandó al suelo y me hizo resbalar por la tierra. Mi horrible oponente estaba furioso, pero también desesperado. La sangre manaba de las heridas que le había infligido en la espalda. Me levanté del suelo y me abalancé sobre la criatura que lloraba, extendiendo un brazo cerca de su cara y pasando mis garras por sus ojos, cegándolo por completo. Se revolvió violentamente mientras intentaba agarrarme. Seguí maniobrando y moviéndome para evitar su agarre, mientras sus aullidos de dolor seguían inundando mis oídos. Me mantuve aferrado al lomo de la criatura mientras seguía cortando y desgarrando su tejido. Logró tirarme de su lomo, pero no antes de que le agarrase uno de los cuernos de la cabeza y se lo arrancara. Los gritos anteriores no fueron nada comparados con lo que bramó después. Agarré el cuerno con mi mano derecha, me abalancé sobre él una última vez y caí sobre él, dejando escapar un gruñido mientras introducía el cuerno en la parte superior de su cráneo y lo hundía lo suficientemente profundo como para golpear su cerebro. La entidad se detuvo y dejó escapar un suspiro largo pero débil mientras sus últimos segundos de vida se desvanecían. Pronto se desplomó en el suelo y su cuerpo quedó inerte. Ya estaba muerto, eso era evidente. Y como tenía hambre, decidí disfrutar de su cadáver, desgarrando y arrancando toda la carne que pude de sus huesos hasta saciarme. Montones de su sangre de color extraño me habían corrido por la barbilla y el pecho. Me la limpié después de terminar mi festín y me puse de pie. Pronto, animales y otros críptidos se reunirían para presenciar nuestro caótico y brutal enfrentamiento, probablemente para limpiar lo que sobrara. Noté que un poco de mi propia sangre azul oscura goteaba al suelo desde una pequeña herida punzante en mi cintura. También me dolía el pecho por el primer golpe que me había dado la criatura al principio de la pelea, pero sabía que sanaría pronto y que estaría bien. Salí del claro después de explorar un rato y maté una ardilla común de camino a la cabaña para que John comiera. No tuve tiempo de buscar nada más grande ni más abundante. No con John todavía solo en la cabaña, sin armas para defenderse. «¿Por qué tardaste tanto?», exclamó mientras entraba, teniendo cuidado de no levantarme demasiado rápido y golpearme la cabeza contra el techo. «Tuve la mala suerte de encontrarme con un críptido», respondí. «No podía arriesgarme a que me siguiera hasta aquí y te descubriera». La expresión de fastidio de John se transformó rápidamente en gratitud, pero también de orgullo. Parecía bastante impresionado por lo que consideré un anuncio casual. «Bueno, gracias. Probablemente fue la decisión correcta. Al fin y al cabo eres el coco del hombre del saco». Sin responder verbalmente, le tendí el cadáver de la ardilla que había agarrado en el camino de regreso. John lo miró sin comprender, sin impresionarse por lo que tenía frente a él. «¿Supongo que esa es mi cena?», preguntó, ya consciente de la respuesta. «Exactamente», respondí, levantando la otra mano y señalando con el dedo la chimenea. Esta ya estaba encendida, y el olor a humo persistía en el vestíbulo mientras las llamas danzaban alrededor de la leña. «Bueno,
Encontré unos cuchillos en la cocina después de hacer la fogata. Voy a coger uno y destriparé a este pobre tipo, anunció John, levantando la ardilla muerta por encima de su cabeza. John continuó e hizo lo que le había propuesto. Desolló y destripó a la criatura muerta. Aunque no parecía muy hábil en ello, no le dio tiempo a perfeccionar su oficio, así que tuvimos que seguir adelante por la mañana. Me senté con John junto al fuego mientras él dejaba que se cocinara su comida. Una experiencia que nunca antes había tenido. Fue reconfortante. El único momento en que había tenido tiempo para relajarme era en mi celda de contención en las instalaciones. Me encerraban allí, entre operaciones o misiones. Si bien me permitían deambular por dentro, no había mucho que me entretuviera o estimulara. Lo acepté entonces, lo vi como algo positivo y no cuestioné por qué estaba allí. Pero ahora lo sé, cuanto más reflexiono, más me doy cuenta de lo crueles que fueron conmigo, a pesar de que pasaron décadas manipulándome para que pensara lo contrario. Pero en lugar de centrarme en mi propio sufrimiento, volví mi atención a John, que miraba tranquilamente el fuego mientras se cocinaba su carne. Doctor, antes de que escapáramos, cuando intervine en su pelea con el otro científico, mencionó que un críptido se había llevado a su hija. Dije, ¿es cierto? John abrió mucho los ojos, desconcertado por lo que acababa de mencionar, pero mantuvo la compostura, aunque vi una expresión de desesperación en su rostro, la clase de desesperación que solo un padre afligido podría albergar. Sí, respondió en voz baja. Por eso me uní a la agencia, para estudiar y aprender más sobre lo sobrenatural, lo que nos precedió y lo que nos seguirá. Pensé que si aprendía lo suficiente, podría encontrarla. Quizás salvarla, pero es una tontería pensar que sigue viva. No te sientas mal. Es la realidad. ¿Nosotros?, pregunté, confundido por sus palabras. Sí, nosotros, repitió. Escucha, Brown, no te considero un monstruo. Para nada. Lamento de verdad lo que la agencia te hizo durante tanto tiempo. Todas sus mentiras y engaños. Debería haber actuado antes. Solo estaba siendo un maldito cobarde. Inmediatamente puse una mano sobre la espalda de John, teniendo cuidado de no perforar su piel con mis garras. No eres un cobarde, doctor. Me defendiste y te mantuviste firme incluso cuando no te correspondía hacerlo. Me ayudaste a vencer una amenaza que estaba mucho más allá de tu comprensión y conocimiento, incluso cuando podrías haber muerto. El único cobarde que he conocido es West. Una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de John, cambiando drásticamente su estado de ánimo. No dejaba de darle vueltas a la carne mientras respondía. Sí, pero gracias a ti está 6 pies bajo tierra, resopló mientras sus ojos miraban hacia adelante. John retiró la carne del fuego y, ya completamente cocida, la acercó al centro del suelo donde estábamos sentados. La colocó sobre un paño viejo que presumiblemente había descubierto mientras observaba la cabaña. De todas las personas que he conocido, eres la más humana de todas, dijo John, mirándome a los ojos. Le agradezco su amabilidad, doctor. Pero este mundo, su especie, jamás me aceptará. Por mucho que intente demostrar lo contrario, siempre seré un monstruo para ellos, y nada más. Pero eso no me impedirá proteger a los de su especie. Es muy noble de tu parte, Brown, proteger a un grupo que no lo merece. Sé que no somos santos, desde luego, pero supongo que podemos salvarnos, dijo con un dejo de sarcasmo casi al final. El resto de la noche transcurrió como estaba previsto. John y yo hablamos sobre nuestra visión del mundo y la situación en la que nos encontrábamos. Incluso me enseñó ciertas costumbres sociales y cosas que hacen los humanos que desconocía, como chocar los puños, lo cual fue extraño, ya que me había hablado del gesto de chocar los 5 hacía poco. John terminó de cenar y pronto nos quedamos dormidos, aunque terminó durmiendo mucho más que yo. Yo solo necesitaba un par de horas como máximo debido a mi diseño. John se despertó justo cuando el sol acababa de salir. Los pájaros cantaban afuera, mientras la luz de la mañana se filtraba por las ventanas. No perdimos tiempo. Él y yo salimos de la cabaña y nos adentramos en el bosque. John llevaba consigo el cuchillo que había usado para preparar su comida la noche anterior como último recurso.
¿Sabes cuándo se llevaron a mi hija y me di cuenta de que nunca la recuperaría? Consideré acabar con todo. Con solo unas cuantas pastillas de más, el dolor se acabaría. Pensé que no tenía sentido vivir si no la tenía cerca. John lo anunció con un tono casi apático, como si acabara de informarme que había pisado una ramita. El dolor en sus ojos era intenso. Me di cuenta de que estaba ocultando lo que realmente sentía. Estaba seguro de que estaba acostumbrado a ello debido a su trabajo, siempre ocultando su dolor por el bien de la misión y en nombre del progreso. Nos detuve a ambos y miré a John mientras él trataba de evitar el contacto visual. Lo siento mucho. Si hubiera estado allí para salvarla, lo habría hecho sin pensarlo 2 veces, dije. No sé nada de esa experiencia, pero te garantizo que fuiste un gran padre. Nos acercamos al claro donde había luchado y matado a la extraña entidad la noche anterior. Toda la biomasa y los restos corporales habían desaparecido. Era fácil suponer que la fauna y otros críptidos habían venido a limpiar la zona durante la noche. Solo quedaban manchas de sangre esparcidas por la hierba. Dios mío, no bromeabas cuando dijiste que lo dejaste bastante mal, dijo John señalando el resultado. Parecía bastante molesto, lo interrumpí. Antes de que pudiera terminar la frase, un silbido y un latigazo repetitivos me hicieron girar la cabeza hacia el cielo. John estaba un poco confundido al principio, preguntándose a qué estaría reaccionando. Pero en unos segundos lo escuchó. «Mierda, un helicóptero», exclamó en un susurro contundente. «Agáchate ahora», respondí. John y yo bajamos al suelo lo más rápido que pudimos, arrastrándonos detrás de unos arbustos en un intento de mantenernos más efectivamente ocultos. «Saben que estamos en este bosque, tenemos que salir de aquí pronto, antes de que nos corten todas las salidas», continuó John. «Te dije que habría sido prudente destruir el camión. Seguro que lo rastrearon hasta aquí. Fue una tontería dejarlo así. Ahora estamos en peligro». El helicóptero sobrevoló el claro durante varios segundos antes de descender. 8 soldados con equipo que reconocí salieron del vehículo, 4 de cada lado. Tras salir, rodearon el claro con curiosidad, investigando y observando la sangre, mientras John y yo observábamos desde detrás de los arbustos y árboles. El helicóptero en sí estaba equipado con lo que parecían ser ametralladoras y lanzamisiles de pequeña capacidad. Claramente, cumplía las funciones de vehículo de transporte y de combate. Eran soldados de la agencia. Y hablando de eso, uno agarró su radio, presionó el botón y habló mientras observaba la zona. «Adelante, aquí el agente Ben reportándose con el equipo X1. Estamos en el lugar, con evidencia de algún tipo de frenesí alimenticio. Actualmente no hay señales concretas del sujeto 16A ni del Dr. Jonathan R. Dillard, pero seguiremos buscando». «En realidad», gritó uno de los otros agentes, «quizás quieras echarle un vistazo a esto». Señaló el suelo, recalcándolo. Cuando me di cuenta de lo que estaba hablando, pude sentir físicamente que la sangre se detenía a mitad de su flujo en mis venas. El soldado señalaba una mancha de sangre en particular, mi sangre. La sangre que había brotado de mi minúscula herida tras el enfrentamiento con el críptido. Pero era suficiente para ser vista. «Podría ser suyo», el agente continuó, arrodillándose para verlo mejor. «Tomemos una muestra y llevémosla al laboratorio. Dejaremos que los geeks hagan sus pruebas y su trabajo», respondió el otro. John se acercó a mí arrastrándose, mirándome a los ojos con gran intención. Su expresión facial me hizo pensar que había urdido un plan. «¿Usa tus garras para rasgar un poco de mi bata de laboratorio?», preguntó, tirando de la tela. Su idea me impresionó enseguida. Hice lo que me pidió y sigilosamente le arranqué un poco de la tela del abrigo con 2 uñas. John se arañó las mejillas y la frente con tanta fuerza que casi le sale sangre, y luego se raspó las manos contra el suelo, frotándose la ropa y la piel con barro, para que pareciera que acababa de escapar de un ataque. Sube a uno de estos árboles y consigue un buen punto de observación. Voy a farolear lo suficiente para tenerlos a todos en un lugar lo suficientemente cerca como para que puedas eliminarlos sin ningún desastre, me informó. «Tenga cuidado, doctor», asentí,
siguiendo su petición y usando sigilo y precisión para escalar el árbol más cercano a mí. John suspiró, visiblemente nervioso por lo que pronto sucedería. Se incorporó y comenzó a caminar hacia el claro, asegurándose de caminar cojeando para un efecto más convincente. Los soldados rápidamente volvieron su atención y apuntaron sus rifles de asalto a John. «¡Adelante! ¡Adelante!». Acaban de avistar al Dr. Jonathan R. Dillard, solicitando órdenes, dijo el más grande del grupo, tras juguetear con su radio. John levantó las manos. Por ahora solo podía verle la espalda, pero podía oler el miedo que emanaba de él. Estaba aterrorizado, pero aún así hacía lo que debía hacer. «No disparen», suplicó John. «No lo entienden. Sujeto 16A. Él me obligó. Dijo que me mataría igual que a West si no lo ayudaba a escapar. Me obligó a llevarlo y a tirarlo aquí, y apenas logré escapar». No estaba claro si los hombres se habían creído su historia o no, pero seguían apuntándolo con sus rifles y sin bajar la guardia. «Tenemos órdenes de matar a 16A en cuanto lo encontremos», gritó uno de los agentes en la parte de atrás. «¿Dónde estuvo antes de que escaparan?» «Hay una cabaña a unos 800 metros de este claro. Puedo llevarte, pero hay que tener cuidado. El 16A no es lo único que hay en este bosque», señaló la sangre en el suelo. Todos los agentes se giraron y se miraron, debatiendo si era prudente seguir a John. Me impresionó profundamente su capacidad para mantener la calma ante semejantes adversidades. «Iremos con usted, doctor», dijo el agente de adelante. «Pero no lo perdamos de vista. Si intenta escaparse o hacer una trampa, me aseguraré de que termine hecho un queso suizo. O mejor aún, incluso podría dejar que 16A se salga con la suya antes de que lo eliminemos también». El hombre entonces se giró y asintió con la cabeza hacia el piloto del helicóptero, indicándole que se quedara. John les hizo una seña al grupo y comenzó a guiarlos fuera del claro hacia la cabaña. Me quedé atrás y no los seguí de inmediato. Quería esperar un poco. Los agentes sabían que solía ir de un árbol a otro, así que si estaba demasiado cerca y decidían mirar hacia arriba, seguramente significaría la muerte de John y, potencialmente, la mía también. «Es una vergüenza lo que le pasó a West», dijo el soldado que iba al frente. «¿En serio? Pensé que estaba loca», respondió uno de los agentes al final de la fila. Todos los demás parecían estar de acuerdo con esto último. Algunos incluso asintieron para reforzar el punto. Mantuve el silencio mientras seguía a los hombres desde lo alto de los árboles, observándolos a medida que nos acercábamos a la cabaña. «¿Este es el lugar, Doc?», preguntó uno de los agentes, apuntando el cañón de su rifle hacia la cabaña. «Sí, pero ten cuidado, puede que todavía esté dentro», dijo John fingiendo preocupación. Todos los agentes alzaron sus armas y rodearon lentamente el perímetro de la cabaña. 2 se acercaron a la puerta principal, presumiblemente para forzarla. Se miraron un momento antes de que uno empuñara su rifle, se echara hacia atrás y derribara la puerta de una patada, a pesar de que ya había cortado la cerradura. La pareja entró para registrar el interior, mientras los otros 6 se mantenían apostados alrededor del perímetro, manteniéndolos a una distancia lo suficientemente cercana para eliminarlos pero sin abrumarlos. Empecé por la parte trasera de la cabaña, saltando del árbol con rapidez pero sigilosamente, justo detrás de los guardias. Antes de que pudieran reaccionar, los agarré por el cráneo y les di un golpe en la cabeza, con la fuerza justa para dejarlos inconscientes por el momento. Y, por si acaso, también agarré y apreté sus dispositivos de radio, aplastándolos en mis manos e interrumpiendo sus comunicaciones. También tuve mucho cuidado de no dejarlos tirados demasiado cerca de las ventanas, donde pudieran ser vistos. No quería que los agentes dentro dieran la alarma si veían a sus compañeros inconscientes. Me moví rápido, escalando la pared trasera de la cabaña hasta el techo. «Oye, ¿escuchaste algo?», preguntó uno de los guardias apostados a la derecha. «Nick, ¿te puedes relajar? Siempre te pones paranoico cuando estamos en operaciones», respondió el que estaba a su lado. Mientras estaba en el techo, me moví hacia el lado derecho de la estructura, inclinándome en silencio y mirando hacia abajo a los agentes que vigilaban la línea de árboles.
Repetí las mismas acciones que con la primera pareja. Luego volví a gatear hasta el techo. Me desplacé hacia el lado izquierdo y lo repetí. Solo quedaba la pareja que registraba el interior de la cabina. Todavía moviéndome a 4 patas por el techo, me dirigí hacia el frente y le hice una señal a John para que atrajera a los 2 agentes restantes. «Oigan, salgan rápido, ahora mismo», gritó. «Viene algo». Los 2 agentes salieron corriendo, apuntando sus rifles hacia todos lados, en un intento frenético de averiguar de qué estaba hablando John. «¿Qué pasa, Doc?», exclamó el líder dirigiéndose a John. Me dejé caer y me abalancé sobre los 2 guardias, golpeando a uno contra la madera y dejándolo caer al suelo de la cubierta. El otro logró disparar un tiro antes de que lo agarrara. La bala me dio en la cintura y un pequeño charco de mi sangre salpicó el polvoriento acabado de madera debajo de nosotros. En lugar de noquearlo inmediatamente, primero fui a buscar su arma, arrancándosela de las manos y golpeándola con tanta fuerza contra la barandilla de la cubierta que la partí por la mitad. Intentó presionar el botón de su radio y dar la orden de alerta sobre lo que estaba sucediendo, pero yo fui más rápido y usé mis garras para cortarle el dedo índice y el pulgar antes de que pudieran hacer contacto. Cayó de rodillas, agarrando los muñones mientras la sangre se acumulaba alrededor de su mano. Agarré su cuello y comencé a envolver mis dedos alrededor de su garganta y a levantarlo en el aire mientras me ponía de pie bípedamente. «Suéltame, feo hijo de perra», se retorció, haciendo esfuerzos inútiles por zafarse de mi agarre. Enseñé los dientes. El escozor de la herida de bala había empezado a molestarme, pero no era tan fuerte como pensaba. Sanaría pronto. Los agentes usaban munición perforante en las misiones, y supongo que fue lo que me impactó. Al menos ahora sabía si era a prueba de balas. El Dr. John se acercó con una mirada satisfecha en su rostro, mientras yo sostenía a la gente que aún luchaba. Simplemente me gustaría dejar las cosas claras y decir que yo ideé este plan, pero no podría haberlo hecho sin mi amigo Brown aquí presente. Se burló. «Ambos son un par de traidores inútiles», replicó el agente. «No son más que 2 cobardes que no pueden asumir su responsabilidad. Ni siquiera saben por qué desperdiciamos recursos intentando recuperarlos o matarlos. Pero cuando eso suceda, estaré encantado de verlos ejecutarse. Raros». Esa palabra volvió a surgir. Raro, Dios, la odiaba. Solía restarle importancia e ignorar las veces que alguien me llamaba así. Pero ya no lo toleraba. Todos esos años lo había dejado pasar, pero ya no. Me giré y golpeé a la gente con tanta fuerza que se estrelló contra una de las ventanas delanteras y chocó contra la chimenea del vestíbulo. Al impactar con la piedra, el polvo se dispersó vertical y horizontalmente desde su espalda, antes de caer de bruces al suelo. El impacto dejó una abolladura de la que goteaba una capa irregular de sangre. Incluso John se quedó atónito. Pasó junto a los cristales rotos de la ventana y se acercó lentamente al cuerpo del agente. Se arremangó y le tomó el pulso. «Está muerto», confirmó John. «Dios mío, Brown, lo lanzaste con tanta fuerza que lo mataste. No te culpo. Para ser sincero, no había tenido intención de matarlo». La irritación por la herida de bala y su constante arrogancia habían avivado mi ira, lo que me llevó a usar más fuerza de la que pretendía. Incluso cubierto con armadura y equipo, no pudo soportar la fuerza del impacto. El segundo ser humano que había matado. Pero a diferencia de la muerte del Dr. West, esta no me resultó satisfactoria ni catártica. Más bien, me hizo sentir bastante culpable, incluso a pesar de la ira que sentía hacia él. «No te sientas mal, Brown, no era para nada un buen hombre», dijo John, casi percibiendo el cambio en mi actitud. «No es que hubieras masacrado a todo el escuadrón como un monstruo sediento de sangre». Sabía que no teníamos tiempo para quedarme allí, reflexionando sobre lo sucedido. Le ordené a John que tomara uno de los rifles del soldado inconsciente, junto con las 2 radios que aún no había destruido, y que me siguiera de vuelta al helicóptero. El piloto todavía estaba sentado dentro de la cabina. La expresión de su rostro era de completo y absoluto terror cuando nos vio a John y a mí emergiendo de los árboles y hacia el claro. Intentó pedir ayuda por radio,
pero con mi velocidad y sin importarme la herida, corrí a gatas por el claro y salté al helicóptero, agarrando al piloto del brazo y deteniéndolo. No les dirás ni una palabra, pero si deciden contactarte, les informarás que todo va según lo previsto. De lo contrario, acabaré contigo y te dejaré en los huesos. Gruñí, mostrando los dientes a escasos centímetros de la cara del piloto. Se tomó en serio mi amenaza, y eso en sí mismo fue quedarse muy corto, considerando que percibí el olor a orina que de repente salía de su entrepierna. John subió al helicóptero después de terminar su carrera a través del claro, jadeando pesadamente mientras agarraba el rifle que había recogido. «Llévanos de vuelta al sitio 12. Si intentas algo raro, pintaré las ventanas con tu masa cerebral», ordenó John al piloto, manteniendo el rifle apuntando a su cabeza. El piloto, sudando y temblando ligeramente de horror, maniobró el helicóptero para sacarlo del claro y nos elevó a los tres hacia el cielo. La radio del helicóptero cobró vida poco después. «Aquí al mando, por favor, confirme el estado de la misión». Repito, «Aquí al mando, por favor, confirme el estado de la misión». La mirada del piloto se movía frenéticamente a su alrededor. John presionó el cañón con más fuerza contra su sien. Saqué mis garras, agitándolas ligeramente cerca del piloto para intimidarlo. «Aquí el helicóptero I-32. La misión fue un fracaso. El Dr. Jonathan R. Dillard y el sujeto 16 aún no han sido descubiertos ni eliminados. Regresamos a la base. Aunque no le dijimos que lo dijera, aún así nos favoreció. El viaje en sí no fue muy largo debido al medio de transporte. Pasó mucho más rápido que cuando viajamos en la camioneta. John mantuvo su rifle pegado a la cabeza del piloto todo el tiempo. Yo estuve incómodo durante la mayor parte del viaje por tener que inclinarme dentro de la cabina debido a mi altura. «¿Van a matarme?», preguntó el piloto, asegurándose de que su radio estuviera silenciada. «No, si haces lo que te pedimos», respondió Juan. «¿Qué quieren? ¿Dinero? ¿Armas?» «Queremos la salvación, tanto para el hombre como para el críptido», gruñí. «Y que la agencia pague por sus crímenes». Una vez que la instalación estuvo a la vista, John y yo le ordenamos al piloto que volara hacia el extremo sur del edificio, pero aún nos mantuvo flotando muy por encima del suelo. No podía simplemente entrar y liberar al Wendigo, no como lo hice la última vez. Tuvimos suerte y John logró pasar la seguridad y desactivar las cámaras mientras yo convencía al Wendigo de nuestro plan. Sin mencionar que ya era de día, lo que significaba que había más guardias rondando por los pasillos. Necesitábamos una distracción y sabía exactamente cuál sería. Un misil desde el helicóptero, justo en el extremo norte del edificio donde se encontraba la bóveda de armas. No solo perjudicaría su capacidad de defensa, sino que los alejaría de las jaulas de los Wendigos, lo suficiente para que yo pudiera liberar al que había negociado. Lo vemos dentro del alcance para aterrizar el helicóptero I-32. Solo quería confirmar sus coordenadas. Se escuchó una voz femenina por la radio. Las cámaras de seguridad interiores no entrarían en juego esta vez. No solo sería poco probable que pudieran ser monitoreadas en tiempo real durante toda la conmoción, sino que hay una buena posibilidad de que la explosión corrompiera y destruyera su capacidad de funcionar correctamente. «Dispara un cohete», le exigió John al piloto. «Esquina noreste». «¿Qué?», gritó el piloto. «¿Estás loco?» «Ahora», gruñí, reforzando la orden de John. El sudor goteaba de la frente del piloto mientras extendía un dedo tembloroso hacia el botón de lanzamiento en el panel de control de la cabina. Podía sentir las vibraciones del helicóptero mientras el cohete surcaba el aire y alcanzaba su objetivo. La explosión fue ensordecedora, enviando ondas de choque masivas a través del aire mientras las llamas envolvían el área circundante antes de disiparse rápidamente. Le dije al piloto que sobrevolara el techo del edificio con el helicóptero. El sonido de pasos rápidos, gritos y voces me invadió los oídos. Las alarmas no sonaban, confirmando que la explosión había dañado el sistema. «Una vez que recupere el Wendigo, volveré con usted, doctor. Salga de aquí, vuele hacia lo profundo del bosque y espere nuestra llegada», dije con tono apresurado.
John apretó con más fuerza el rifle, dudando en hacer lo que le propuse. «¿Pero qué pasa contigo?» «Váyanse», grité. «Antes de que derriben este helicóptero». Salté por un costado y subí al tejado. John se quedó mirando al piloto mientras éste rápidamente daba la vuelta al helicóptero y comenzaba a volar hacia el bosque detrás del edificio. Lo hizo justo a tiempo antes de que los derribaran. Las celdas de contención de críptidos estaban en el extremo sur del edificio, el lado completamente opuesto de donde causamos toda la conmoción. Los agentes llenaban el exterior con las pocas armas que les quedaban, intentando encontrar otras amenazas en la zona. Mi herida de bala casi había sanado por completo, así que no me causó mucha molestia mientras me arrastraba por el tejado hasta el extremo sur de las instalaciones. Encontré un conducto de ventilación exterior. Rápidamente envolví la cubierta con mis garras y la arranqué antes de entrar. Mientras corría de un lado a otro, hice un viaje a la sala de calderas que había encontrado mientras me escondía en las paredes antes. Agarré la viga de acero más gruesa y sólida que pude encontrar y la llevé conmigo. Después de eso, me dirigí a las celdas de contención de críptidos, concretamente a las jaulas de los wendigos. Bajé del techo tras salir del conducto de aire, y allí estaba, de pie, dócil, tras el resistente cristal, con la mirada perdida. Aunque se animó al verme, por una vez, vi un destello de vida en esos ojos hundidos, como calaveras de ciervo. No perdí tiempo y empecé a golpear el vidrio reforzado con la viga lo más fuerte que pude. Golpe tras golpe, impacto tras impacto, y finalmente se rompió. De verdad funcionó. Tiré de la viga hacia atrás y, con todas mis fuerzas, golpeé una última vez. Finalmente, rompí el vidrio. El wendigo estaba alegre mientras salía lentamente hacia la libertad. No era fácil saberlo solo por su apariencia. «Fuiste sincero», dijo, con lo que supuse que era su voz habitual, sin imitar a nadie ni a nada. Era un tono bajo, pero no demasiado grave, parecido al susurro de un hombre común y corriente. «Síganme», les aconsejé. «Prepárense, puede que tengamos que luchar. Pero recuerden nuestro trato. No matar a los humanos a menos que sea absolutamente necesario». Decir eso casi me hizo sentir hipócrita, considerando los eventos anteriores. Conduje al wendigo por el pasillo. Ambos bajamos e hicimos todo lo posible por avanzar rápidamente hacia una de las salidas laterales de las instalaciones. Fui bastante más rápido, pero frené lo suficiente como para que estuviéramos a una distancia razonable. «Cumpliste tu palabra», me dijo mientras corríamos por el pasillo. «Como dije que lo haría», respondí, mientras mantenía la mirada fija en la vista que teníamos frente a nosotros. Percibí el olor de un guardia a la vuelta de la esquina. Seguramente tendríamos que eliminarlo antes de seguir adelante. Era cuestionable por qué no se había unido a sus compañeros en el lugar de la explosión. Cuando doblamos la esquina, el guardia quedó paralizado por el terror mientras nos veía al wendigo y a mí. Me abalancé sobre el suelo y lo agarré antes de que pudiera reaccionar, golpeando su cabeza contra la pared de la derecha y dejándolo caer inconsciente. Vi una de las puertas con la etiqueta «Salida de emergencia» encima. No dejé de correr, ni tampoco el wendigo, que me seguía de cerca. Apliqué mi peso sobre la puerta, provocando que ésta se saliera de sus bisagras y se estrellara contra el suelo. «¡Al bosque!», anuncié. Empecé a correr hacia la arboleda mientras el wendigo me seguía. Solo podía esperar que esta fuera la última vez que entrara en ese maldito edificio. Tras percibir el olor de John, no tardó mucho en reunirnos. Todavía estaba desconcertado al ver a otra entidad conmigo. Al principio no estaba de acuerdo con mi plan de liberar a la criatura. Le hice un gesto al wendigo para que me siguiera al helicóptero con John y el piloto, y hablando de eso, el piloto parecía estar aún más horrorizado ante la perspectiva de que se añadiera un wendigo a la lista de pasajeros. ¿Es un placer conocerte?» John se rascó la cabeza, mirando el cráneo del ciervo, aún dubitativo ante su presencia. El wendigo no respondió, simplemente permaneció en silencio, sentado en la parte trasera del helicóptero junto a mí. John nos había dicho que tenía un lugar en mente a donde ir, aunque se negó a dar detalles específicos por alguna razón. Pero aunque esto no era lo último de la agencia,
Su capacidad de funcionar había sufrido un duro golpe. Por ahora, estaríamos libres de su ira y sus métodos tiránicos. Dirigí mi atención al Wendigo. Estaba sentado, distraído, observando todo por la ventana mientras pasábamos. Parecía fascinado por su libertad, igual que yo. «Tienen un rastreador en este helicóptero», exclamó John. «Así que esta vez seguiré tu consejo, Brown, y destruiremos este trasto en cuanto lleguemos al lugar». Simplemente asentí en respuesta, sin apartar la vista de mi nuevo aliado. Parecía haber percibido mi mirada. Se giró, haciendo que sus astas rozaran ligeramente el techo. Le hice a la criatura tranquila una pregunta sencilla. «¿Te gustaría un nombre?»